Hola mis amados, qué alegría volver a reunirnos con Biblia en manos, listos para iniciar otro fascinante viaje a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Pero para ello necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y nuestra alma, para poder comprender la lección de hoy y ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que mis amados, los invito a que oremos. Bendito Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu soberanía en nuestras vidas. Es por ello que en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado y a través del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y saques nuestra venda espiritual que impiden, Señor, ver y reconocer tu verdad absoluta. Dejamos, Padre amado, este tiempo bajo tu cobertura y tu dirección para que tú vayas obrando conforme a tu voluntad, a tus propósitos, a tu forma y a tu tiempo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados niños, hoy les voy a contar la historia bíblica del por qué y con qué propósito Dios nos prometió enviarnos un Mesías. Y esta historia la podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Mis amados, ¿saben ustedes qué es un Mesías? ¿Saben ustedes cuáles son los requisitos que debe cumplir el Mesías prometido de Dios? La palabra Mesías es una palabra hebrea que luego traducida al griego es la palabra Cristo. Por lo tanto, Mesías y Cristo es lo mismo y significa el ungido de Dios, el que ha sido nombrado por Dios para darnos la salvación y la vida eterna. Hoy, mis amados niños, veremos la importancia que tiene que tú y yo sepamos cuáles son estas características y la función que debe cumplir el Mesías prometido. Porque estamos viviendo en la época más peligrosa de toda la historia de la humanidad, donde por todo el mundo han surgido líderes que dicen haber recibido un mensaje de parte de Dios. Y otros directamente han dicho ser el Cristo y millones de personas le han creído, han caído cautivados por la elocuencia de su mensaje y han sido también cautivados por la forma de vivir que han terminado, mis amados niños, siendo asesinados y manipulados para cometer suicidio y otros a vivir aislados y esclavizados. Todo por no conocer a Dios y su palabra que nos advierte, que nos pone en aviso que esto sucedería antes que nuestro Señor Jesucristo nos arrebate y nos lleve a su presencia. Él dejó establecido, dejó muy claro que se iban a levantar en el mundo entero falsos profetas, con el propósito de confundirnos y de desviarnos del camino que nos lleva hacia Dios. Como hemos aprendido en clases anteriores, la función de un profeta era ser un mensajero de Dios que dejaba el mensaje de Dios registrado en papiros, y algunos de ellos anunciaron acontecimientos que sucederían en el futuro, como Isaías, cuyo nombre significa Dios salva. Pero veamos quién fue Isaías. Isaías pertenecía a una familia muy adinerada, con una educación elevadísima que le permitió relacionarse con altos funcionarios del gobierno, sirviendo a 5 reyes importantes. Por lo tanto, Isaías vivió continuamente en los palacios de gobierno. Isaías es considerado como el profeta evangelista, porque es el único profeta del Antiguo Testamento que anunció con cientos de años de anticipación la historia de vida del Mesías prometido. Isaías nos cuenta el drama más asombroso y dramático de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y nos muestra las evidencias más asombrosas de su vida.
porque es la única persona de la historia de la humanidad de quien se ha dado tantos detalles minuciosos de su vida. Y toda su historia está registrada en cientos de documentos que nadie ha podido refutar, que nadie ha podido negar, contradecir o desmentir. Documentos que podemos encontrar en el Museo del Holocausto, allí en Israel, donde se muestra en un lugar muy especial los pergaminos del Mar Muerto que fueron encontrados en el año 1946, llamados también los sellos de Qumran. Mis amados, ¿recuerdan algún personaje de la vida real que en su biografía se haya escrito su pasado, su presente y su futuro con siglos de anticipación? ¿Han conocido algún personaje que haya dividido la historia de la humanidad en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo? Un personaje que al recordar su nacimiento paralice casi a toda la humanidad y surja un sentimiento de amor y de paz. Hay, mis amados niños, estudiosos de las Sagradas Escrituras que afirman que el Mesías prometido de Dios ha cumplido ya 125 profecías y le resta por cumplir 312 profecías. Y hoy, mis amados, vamos a ver algunas de estas profecías ya cumplidas, comenzando con la primera profecía que se dio allí en el libro de Génesis 3:15, donde vemos que Adán y Eva, después de desobedecer a Dios, Dios emite una sentencia contra la humanidad, la naturaleza y contra el diablo. Pero también dio al problema una solución. Y en pantalla podemos ver cuál fue la sentencia que Dios le dio a la serpiente. La sentencia que le da al diablo, porque de la simiente de la mujer nacería el Mesías prometido, quien nacería de una forma milagrosa, comenzando con Eva, que fue formada de una costilla de Adán, continuando con María, que concibió, se formó en su vientre al Mesías milagrosamente, sin la intervención de su marido José, quien como hombre llevaba la simiente, la semilla, donde la simiente del Mesías vendría de mujeres estériles, porque solo el Mesías prometido por Dios, solo Él tenía todo el poder y la autoridad para derrotar al diablo, avergonzarlo y exponerlo públicamente en la cruz del Calvario. Y así, mis amados, reconciliar a la humanidad nuevamente con Dios. Vemos que la profecía decía que el Mesías prometido sería adorado y se postrarían delante de él los sabios, porque lo reconocerían como Dios y como Rey. Estos sabios eran astrónomos que amaban muchísimo a Dios. Eran judíos que venían del oriente, de Babilonia, Medo-Persa y de Canaán. Y ellos sabían muy bien de la profecía que decía que Dios enviaría a un Salvador. Por lo tanto, como astrónomos, ellos estudiaban los movimientos de las estrellas y una estrella muy especial que entraría a la constelación de Betulá, la cual los guiaría hacia donde estaría el Mesías prometido, el Rey de los judíos. Los astrónomos eran entre 50 y 100 personas, porque la palabra del Señor nos dice que ellos vinieron en multitudes de dromedarios, es decir, en multitudes de camellos, en caravanas, protegiendo de los ladrones del desierto los regalos valiosos que le traían al Mesías, donde la traducción original de la Escritura nos dice que ellos no eran magos, que ellos no hacían magia y que tampoco eran brujos, porque la palabra de Dios nos dice allí en Deuteronomio 18:10 que Dios le prohíbe a su pueblo practicar la brujería, practicar la magia. Delante de él es un pecado.
Y también la palabra de Dios nos dice que Él no nombra a ninguno de estos sabios, a ninguno de estos astrónomos. Los nombres Gaspar, Melchor y Baltasar, mis amados niños, no existen en la Biblia. Es por ello que Herodes y todo Jerusalén al verlos se turbaron, porque mis amados niños realmente era impresionante verlos con sus vestimentas diferentes y porque eran hombres educadísimos, muy inteligentes y con un poder monetario elevadísimo, es decir, ellos tenían muchísimo dinero. Y eso fue lo que impresionó a Herodes. Y es por ello que también él los recibió en su palacio, porque Herodes tenía una característica de ser un hombre ambicioso, avaro, envidioso y traicionero. Y a él le gustaba muchísimo el poder, a tal punto que fue capaz de mandar a matar a su propio hijo por el poder. Porque Herodes, junto a su hijo menor Arquelao, eran realmente perversos, realmente malvados. Y Herodes no iba a permitir que ningún rey de los judíos le quitara su reinado. Herodes les permite entrar a Jerusalén y buscar al rey de los judíos, pero con la condición y la intención que ellos volvieran y le informaran el lugar donde se encontraba el Mesías, con el propósito de ir él también para adorarle. Pero esto era una mentira. Los sabios, guiados por la estrella resplandeciente, se posó en la casa de José, María y el Mesías. Y ellos entraron en casa y se postraron delante de él y lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron muchos regalos, muchos presentes, y entre ellos oro, porque era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Le ofrecieron también incienso, porque como hombre tenía que ser un hombre de oración. Él tenía que doblegar su humanidad delante de Dios. Y como sumo sacerdote, él tenía que interceder por la humanidad. Le entregaron también mirra, que lo prepararía para su sepultura por ser el Mesías sufriente que moriría en la cruz del Calvario. Herodes, al darse cuenta que los sabios no volverían a dar su informe, se sintió burlado y estaba tan furioso que mandó de inmediato a los soldados romanos a matar a todos los niños desde los 2 años hacia abajo. Y entre los niños, mis amados niños, también estaban considerados ser asesinados los astrónomos, los sabios. Pero Dios les avisó, les advierte que esto sucedería a través de sueños. Y se presenta delante de los sabios y les da la orden de huir silenciosamente en la oscuridad de la noche y que volvieran a sus países de origen. Y mis amados niños, de esa forma Dios preservó, protegió la vida de los astrónomos, de los sabios. Dios también le advierte a José a través de un ángel en sueño que huyeran a Egipto con su familia. José tuvo que contratar una caravana para proteger a su familia de los ladrones del desierto, porque ellos llevaban una gran cantidad de tesoros valiosos con ellos hacia Egipto, donde Egipto también estaba siendo dominado por los romanos. Por lo tanto, ellos tuvieron que estar constantemente desplazándose por Egipto, porque Herodes los buscaba incansablemente. Donde José no pudo tener un trabajo estable, él no pudo ejercer su oficio como carpintero, porque los egipcios para construir usaban piedras y necesitaban escultores para trabajar. José, María y el Mesías permanecieron en Egipto 3 años, protegiendo hacia el Mesías prometido de Herodes, viviendo como extranjeros, pagando su estadía donde quiera que ellos iban, cubriendo cada una de sus necesidades, su alimentación y su vestuario.
Pero la pregunta que cabe hacer, mis amados niños, ¿de dónde sacó el dinero María y José para satisfacer cada una de sus necesidades? Y la palabra del Señor ya no ha respondido. Nos dice que gracias a los corazones generosos de los sabios, que fueron un instrumento de Dios para satisfacer con su regalo cada una de sus necesidades allí en Egipto, cumpliéndose así la profecía que decía: de Egipto yo llamé a mi hijo. Por lo tanto, los sabios, los astrónomos, nunca estuvieron presentes en el nacimiento del Mesías, y la estrella guía resplandeciente nunca se posó donde había nacido el Mesías, sino que se posó en la casa de José y su familia cuando el Mesías tenía ya más o menos 1 año y medio. ¿Crees tú que el ángel Gabriel le dijo a los pastores de ovejas que hallarían al Mesías prometido acostado en un pesebre y envuelto en pañales? Estas fueron 2 señales que el ángel le dio a los pastores. ¿Y sabes tú lo que es un pesebre? Bueno, un pesebre es un comedero de animales donde los pastores de ovejas le daban de comer a sus corderitos. Y en la historia bíblica, mis amados niños, es muy importante que nosotros consideremos las costumbres que los judíos tenían, para que así nosotros podamos comprender las historias bíblicas. Porque María y José, como judíos, jamás hubiesen permitido que el Mesías naciera por higiene, ¿cierto? Por la feca de los animales, rodeados de ellos. El Mesías, mis amados niños, nacería en plena fiesta de los tabernáculos, en un lugar improvisado. Envuelto en pañales porque los pastores, ellos ganaban dinero vendiendo estos corderitos para los sacrificios allí en el templo. Y uno de los requisitos que tenía que tener el cordero para ser aceptado como ofrenda era que en ellos no tenía que haber ningún golpe ni ninguna herida. Y los pastores, para evitar esta pérdida económica, envolvían a sus ovejitas con trozos de género para que los corderos más grandes y más fuertes no golpearan a los corderitos más pequeños. Es por ello que cuando el ángel les da la señal de cómo y de dónde encontrarían al Mesías prometido, inmediatamente los pastores los relacionaron con sus corderos, comprendiendo perfectamente que él era el Mesías que tanto habían estado esperando de generación en generación, cumpliéndose así lo dicho por Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel una vez más estaba viviendo por su desobediencia hacia Dios tiempos muy difíciles. En todas las áreas de su vida estaban siendo oprimidos, esclavizados, esta vez por los romanos. Y la manera que el profeta Isaías encontró para mostrarles, para graficar, para hacerles comprender, para explicarle cuál era su condición frente a Dios, fue a través de un árbol caído, a través de un árbol derribado. Y así estaba Israel. Pero eso no significaba que para Israel estaba todo perdido, sino que para Israel había esperanza, porque la profecía decía que Dios le enviaría un Mesías ungido, un rey perfecto, y que como hombre tendría una descendencia, una genealogía que vendría de la familia real de Isaí. Porque del tronco, que era Isaí, el papá del rey David, nacería una vara, un vástago, que es una ramita. Y esa ramita sería el Mesías prometido. La profecía decía también que el Mesías prometido sería llamado el Nazareno, porque vara en hebreo es nezer, y la familia de Isaí fue traído de Belén de Judá por los macabeos para fundar un territorio muy pequeño que ellos llamaron Nazaret, donde creció el Mesías.
El Mesías sería para Israel un rey perfecto. Israel estaba viviendo una corrupción total del sacerdocio, del liderazgo espiritual de Israel, donde los sacerdotes, para permanecer en sus puestos de liderazgo, tenían que pagar altas sumas de dinero a los romanos. Y los romanos, para poder ganar más dinero, cambiaban a los sacerdotes todos los años, algo que Dios no había permitido, sino que ellos eran sumos sacerdotes y eran sacerdotes de generación en generación, de familia y en familia. Pero los romanos cambiaron absolutamente todo. Es por ello que en el templo se comenzó a vender todo tipo de cosas para así poder costear, poder pagarle estas altas sumas de dinero a los romanos. Y en este tiempo y en esta circunstancia fue cuando aparece en la historia bíblica Juan el Bautista, quien pertenecía a la familia sacerdotal, porque su padre era el sacerdote Zacarías y su madre Elizabeth, quien era descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. Por lo tanto, Juan el Bautista también fue sacerdote por descendencia, por herencia. Por lo tanto, Juan el Bautista cumplió esta función. Pero vemos que Juan, al ver esta corrupción en el templo, dejó el sacerdocio y se fue al desierto con el propósito de consagrarse a Dios, para vivir, para tener un estilo de vida completamente dependiente de Dios. Es por ello que Juan vivía de lo que la tierra producía. Juan pasó de ser un sacerdote a ser un profeta de Dios, el mensajero de Dios. Juan se alimentaba de langosta, que es un tipo de insecto que Dios permitía comerlo frito o comerlo cocido, porque esta langosta contenían los nutrientes necesarios para sobrevivir en el desierto. Y en el desierto también en la actualidad nosotros podemos encontrar un árbol llamado el algarrobo, que también se puede comer de su fruto y que también es llamado el árbol de la langosta. Y él comía miel silvestre y miel de dátiles. Y su forma de vestir también era muy particular, porque estaba hecho de pelos de camello, pelos que Juan recogía cuando los camellos estaban pelechando, estaban cambiando su pelaje en verano. Y Juan usaba estos pelos de camello porque actuaba como impermeable. Impedía también que el vestuario se pudiera ver su desnudez, se trasluciera su desnudez allí en las aguas. Impedía también que él se hundiera en las aguas. El propósito por el cual Juan el Bautista vino a este mundo fue para cumplir el ministerio de enseñar, de anunciar la venida del Mesías prometido, de enseñar el bautismo del arrepentimiento, preparar el camino para el Mesías, porque el reino de Dios se acercaba. Y su función era hacerles comprender cuál era su condición espiritual frente a Dios y ellos pudieran arrepentirse. Porque mis amados niños, el arrepentimiento sería lo que les permitiría acercarse a Dios. El arrepentimiento permitiría que Dios los volviera a aceptar nuevamente. Por lo tanto, ellos tenían que confesar, ellos tenían que reconocer delante de Dios su pecado y pedirle perdón a Dios. Porque arrepentimiento es volverse a Dios, es reconciliarse con Dios y es dejar completamente el pecado y nunca más volver atrás. El bautismo, mis amados niños, para los judíos era una limpieza interna, una higiene espiritual donde al sumergirse en las aguas más profundas, ellos dejaban el pecado allí en lo más profundo de las aguas. Y al salir a la superficie era un nuevo comenzar en Dios. Pero también para los judíos el bautismo era una higiene física, porque antiguamente la gente no se bañaba como lo hacemos tú y yo.
Ellos no sabían la conexión que existe entre la falta de higiene personal con las enfermedades. El Mesías prometido como hijo primogénito, como hijo mayor de María, después de la muerte de su marido José, él tenía la responsabilidad de sustentar, de ser el proveedor de su familia a través de su oficio como carpintero, hasta que sus 6 hermanos, sus 4 hermanos varones y sus 2 hermanas fuesen económicamente independientes y pudieran hacerse cargo de su madre María. Así fue, mis amados, como el Mesías salió de Nazaret y se fue a Galilea para ser bautizado por su primo Juan. Un viaje que duró 3 días caminando y luego él bajó, como vemos allí marcado en rojo en el mapa, hasta llegar hasta el río Jordán, donde Herodes Antipas tenía su trono en Perea. Pero Juan y el Mesías nunca se habían visto, pero la presencia de Dios, mis amados niños, era tan fuerte que Juan comprendió de inmediato que este hombre que venía a él era muy especial. Y aunque Juan no quiso bautizarlo, porque el bautismo era para el arrepentimiento de pecado, y este hombre no había ningún pecado en él. Él era puro, él era santo, él era apartado para Dios. Pero el Mesías prometido tenía que ser bautizado para así cumplir toda justicia, porque había un protocolo, unas instrucciones específicas que había dado Dios, donde decía que Juan y el Mesías tenían que obedecer, tenían que cumplir estas instrucciones, este protocolo. Y este protocolo le decía a Juan que él como profeta debía cumplir 3 órdenes. Primero, él tenía que ser testigo presencial. Segundo, Juan como profeta tenía que ungir al Mesías, tenía que proclamarlo rey. En tercer lugar, Juan como supervisor de quienes bajaban a las aguas, quien él observaba los frutos de arrepentimiento, el cambio de actitud, tenía que dar su aprobación, tenía que dar testimonio como profeta que él era el Mesías prometido, puro, santo. Y vemos que el Mesías entró a las aguas como un acto de obediencia hacia Dios y como un ejemplo para todos sus discípulos. Y mientras el Mesías oraba a su Padre, vieron como los cielos se abrieron y descendía el Espíritu Santo en forma de una palabra. Y escucharon la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual siento satisfacción, gozo y felicidad. Y el Espíritu Santo se posó en forma permanente en el Mesías prometido, demostrando públicamente que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, el investido con poder y autoridad de parte de Dios, para dar inicio así, mis amados niños, a su ministerio, que lo capacitó para cumplir su misión de nacer para morir, para llevar sobre su cuerpo todo el castigo de Dios que tú y yo merecíamos por nuestra soberbia, nuestra rebeldía y nuestra indiferencia hacia Dios. Y así fue como Juan comprendió que él era el Mesías prometido, ese Mesías que tanto él había enseñado, esa voz que clamaba en el desierto, la voz que anunciaba su llegada, cumpliéndose así la profecía dada por Dios a través del profeta Isaías. Y esta, mis amados niños, ha sido la historia bíblica de hoy y los invito a que oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, porque Señor, tu misericordia, Señor, ha sido grande, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, Padre amado, por el regalo maravilloso, Señor, que tú nos has entregado, Señor, a través de
el Mesías prometido, Señor, donde a través de él, Señor, nosotros encontramos la salvación y la vida eterna. Padre glorioso, gracias te damos, Señor, por este regalo inmerecido, Señor, que tú nos has dado, que nos lleva, Señor, a la perfección y que nos lleva, Padre bendito, Señor, a estar adelante de tu presencia, a estar delante de tu santidad y vivir eternamente y para siempre para ti, Señor. Padre glorioso, también, Señor, oramos por aquellos, Señor, que aún no han recibido, Señor, no han querido recibir este regalo, Señor, maravilloso, que es la salvación a través de tu Hijo amado. Señor, que este sea un tiempo propicio en que ellos, Señor, reciban, Señor, este regalo valioso y puedan hacer en ellos, Padre amado, esa necesidad, Señor, de amarte, de servirte, Señor, con todo su corazón. Gracias, Padre eterno, te damos por tu amor, por tu fidelidad. Oramos, Señor, en este tiempo maravilloso, por todos aquellos, Señor, que se han apartado de ti, Señor, para que tú los puedas atraer, Señor, con lazos de amor a tu presencia, porque tú, Dios, eres un Dios bueno, y mientras haya un aliento de vida en nosotros, Señor, tú nos das la oportunidad para volvernos a ti, Señor. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le
ser.